Hola, estaba aquí practicando un poquito de papiroflexia. Bueno, intentando que me saliese una cosa, pero está claro que la papiroflexia, pues hoy, la verdad es que no es lo mío. Nada, ¿qué le vamos a hacer? Muy buenas, bienvenidos a una nueva guía de lectura del Club Virtual de Lectura Sui Generis. En esta ocasión dejamos atrás a Abercrombie, dejamos atrás Filos Mortales, a ese mundo sucio lleno de unos personajes, bueno, que de alguna forma nos han conquistado y que se nos han quedado muy metidos en la memoria, desde Chef o Jaffre hasta Glodka, hasta otros, ¿no? Hasta otros personajes que seguramente, bueno, pues más adelante podemos ir en verano a adentrarnos a esa trilogía de la primera ley de Abercrombie, ¿no? Por ejemplo, para ahondar más en esas historias. Ahora vamos a un autor completamente distinto. No sabría deciros si fantasía, si ciencia ficción, si una mezcla de todo, eso ya lo veremos ahora, pero él es Ken Liu. Ken Liu y su libro El zoo de papel, que es uno de esos autores que según vas leyendo te van dando unas pistas de por dónde van los tiros, pero bueno, según vas avanzando te va sorprendiendo, ¿no? Y que creo que eso es lo más bonito. Yo no os quiero poner los dientes largos, quiero que seáis vosotros los que lo descubráis y vosotros mismos también que me lo contéis a mí, porque El zoo de papel es uno de esos libros especiales, o al menos yo lo veo así, ¿no? Como un libro bastante especial, que esconde verdaderas joyas. Es uno de los pocos libros que por cierto, tengo en físico, por una cuestión de que, bueno, fue uno de esos botines de San Jordi, ¿no? Del Día del Libro de hace unos cuantos, cuando todavía se podía ir a las casetas en ese día y que seguramente más adelante podremos volver a hacer. Como os comentaba, bueno, el zoo de papel y Ken Liu en concreto es ese autor que de alguna forma nos enseña que los autores, los escritores son capaces de crear. Y por supuesto vamos a encontrarnos por la vida miles de escritores que crean muy notablemente y sin desmerecer a nadie, de repente llega Ken Liu y dices, vaya, es que parece que eso de crear no es tan fácil y por supuesto él llega a unos niveles completamente distintos. Bueno, Ken Liu, que aquí le tenéis, es un escritor de origen chino, pero criado en Estados Unidos. Y esto no es ninguna tontería, sino más que nada porque va a tener esa obsesión en su literatura, ¿no? Esa obsesión me refiero a la importancia que le da a la identidad, a las culturas, a cómo las culturas se conjugan entre sí y cómo eso lo ve la sociedad también de alguna forma, o incluso los lazos humanos, ¿no? Tan fundamentales hoy en día. Ken Liu es uno de esos autores que ha sido conocido previamente, no por este libro que vamos a leer, sino por una saga literaria que todavía está en proceso y de la que se han publicado 2 novelas. Él, bueno, se suele decir que es uno de los grandes maestros del silk punk, silk que viene de seda, este subgénero, podríamos llamarlo así, una especie de subgénero de la fantasía o de la ciencia ficción. El silk punk es el hermanastro pequeño, podríamos decir, del steampunk, ¿no? Y de alguna forma, bueno, nos está mostrando un mundo ambientado steampunk, pero totalmente metido en un ambiente chino históricamente, ¿no? Y además lo que hace Ken Liu con su saga, que es la saga del Diente de León, de la dinastía Diente de León, lo que hace es trasladarnos a la dinastía Han con una tecnología totalmente anacrónica, ¿no? Vamos a encontrar esas 2 novelas de Ken Liu como pueden ser La Gracia de los Reyes o El Muro de las Tormentas, ¿no? Ambas
nos van a mostrar, como os decía, una historia totalmente épica. Y de hecho vamos en el Zoo de Papel, que es nuestro libro de estas semanas, nos va a demostrar que en la literatura de Ken Liu existen todos esos elementos conjugados a la vez, ¿no? También vamos a encontrar algo de esa saga, vamos a encontrarlo en el Zoo de Papel, o al menos algunos apuntes, algunas pinceladas, ¿no? Es lo que más nos va a llamar la atención si queremos después continuar con este autor. Además, bueno, yo diría que lo que se nos presenta con el Zoo de Papel es, muchas veces os digo que, por ejemplo, la novela, no novela, sino el libro de Abercrombie no es una antología al uso, yo creo que no lo es, y de hecho el Zoo de Papel tampoco. Hablo muchas veces del Zoo de Papel en el sentido bueno, pues de una antología, un concepto como si fuera un paraguas. Y ese paraguas, cuando yo hablo de antología paraguas, me refiero a que el libro en sí puede crear una especie de burbuja protectora alrededor del lector para mostrarnos la tormenta, que es la narración que nos está contando el libro, donde cada gota de esa lluvia son las diferentes historias, son distintas cada una a la anterior, cada una con más masa, podríamos decir, con más potencia, unas con menos, otras que de alguna forma pinchan una emoción más que la anterior. Y de la misma forma que el libro puede ser como un paraguas, también el lector puede decidir si ese paraguas se puede cerrar, ¿no? Y una vez que se cierra, bueno, pues nos encontramos desprotegidos ante esa tormenta y nos empapamos de ella, ¿no? Yo creo que cuando lo vayáis leyendo quizá me entendéis más un poquito a lo que me refiero. Esta antología según formato, ¿no? Para que nos entendamos, esta recopilación de historias está un poco seleccionada por dos factores fundamentales. Uno, para que os reconciliéis con el formato del relato, si no lo habéis hecho ya, con Filos Mortales, por ejemplo. Y la segunda parte, digamos, es para demostraros que no todas las antologías son simplemente una recopilación de historias y punto, ¿no? No creo que haya un hilo entre todas estas historias, pero sí que hay algo en común. Y quizá tiene que ver con lo que os decía de los lazos humanos. Bueno, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en el Zoo de Papel? Bueno, pues fundamentalmente nos va a enseñar Ken Liu que es capaz de insuflar vida a cualquier objeto, ¿no? Y que de alguna forma la antología, ya que decía que era un paraguas, bueno, pues también es como un abanico. Es un abanico de posibilidades, un abanico de historias sorprendentes, además de diferentes géneros, que es algo que después hablaremos, ¿no? Lo que nos vamos a encontrar en el Zoo de Papel es justamente, bueno, lo que muchos han querido ver como 12 relatos. Vamos a ver ahí, digamos, diferentes extensiones, y de las 15 historias podríamos hablar de 12 relatos y 3 novelas cortas. A cada cual más fascinante, ¿no? Quizá dentro de las novelas cortas, no lo sé, mi favorita podría ser Regulada, que creo que es una apuesta sorprendente y distinta a lo que estábamos acostumbrados de ver dentro del género. Bueno, ¿qué es lo que nos va a sorprender del Zoo de Papel? Bueno, pues va por ahí, va un poquito por la línea que os decía, ¿no? De los diferentes géneros, ¿no? Y de cómo Ken Liu coge los tropos y los conceptos básicos de la ciencia ficción y la fantasía, y por cierto, hablando antes de papiroflexia, él los dobla, los arruga, los desdobla, los da la vuelta y nos da una visión distinta. ¿Qué es lo que nos va a sorprender? Pues todo ese abanico de géneros que tenemos desde Space Opera, desde el Space Opera más clásico, ¿no? Como puede ser Mono no Aware, que es un concepto japonés,
de la transitoriedad y de la tristeza, ¿no? Bueno, por ahí irán los tiros un poquito, pero también nos vamos a encontrar space opera en las olas, una sorprendente historia de la fuerza humana para sobrevivir. Nos vamos a encontrar también mitología como en Buena Caza, un relato bastante chulo, ¿no? Mitología siempre, mitología y elementos legendarios de origen chino. Nos vamos a encontrar también, bueno, un thriller futurista o podríamos hablar de tecno-thriller quizá, que es regulada, que mezcla la novela negra con la ciencia ficción. También tenemos relatos históricos, tenemos realismo mágico como el maravilloso El Zoo de Papel, que es el que da título a todo el libro, o incluso ciencia ficción especulativa, ¿no? Como el primer relato, que no recuerdo su título, pero va más o menos está introducido dentro de ese género. ¿Qué es en lo que nos tenemos que fijar mientras leemos? Bueno, pues hay que tener en cuenta que las historias de Qin Liu nos van a poner a prueba. No va a ser simplemente una cuestión, digamos, para evadirnos. No vamos a leer de forma únicamente lúdica, sino que en muchas ocasiones nos va a señalar. Nos va a señalar para que nos entendamos, para ayudarnos a la reflexión, para ir más allá de la historia, ¿no? Nos va a plantear muchas veces problemas y eso es en lo que nos tenemos que fijar, ¿no? De cómo, aparte de apelar a nuestros sentimientos, repito, como El Zoo de Papel, también toda la literatura de Qin Liu va girando en torno al problema identitario, al problema de la comunicación, el lenguaje, y eso va a ser algo en lo que nos tenemos que fijar muy bien, ¿no? Cómo el lenguaje, la comunicación o la falta de comunicación juegan un papel fundamental. Y por supuesto, por encima de todo está la figura materna, la madre como un eje central que se va moviendo a lo largo de las diferentes historias. Si no es la madre, es un elemento de relación familiar vital, ¿no? Para que me entendáis. Por último, creo que simplemente, bueno, me queda dejaros un par de curiosidades. Hasta el año 2011-2012, ninguna novela, ninguna historia corta me refiero, había alcanzado, digamos, la tríada de los tres premios fundamentales de la literatura de género, ¿no? Como pueden ser el Nebula, el Hugo o el Fantasy Award, ¿no? Bueno, el Premio Mundial de Fantasía. Estos tres premios fueron conseguidos por uno de los relatos que está dentro de este libro, que es El Zoo de Papel. En mi opinión, merecidos los tres, y fue el primer relato en conseguir esos tres en el mismo año, ¿no? En el año 2012 se escribió este cuento se escribió en el 2011 y en el 2012 recogió esos tres galardones. Ojo, estos galardones además son muy meticulosos en el sentido de que van directamente a la parte de mostrar la calidad literaria, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues uno de los relatos que vamos a encontrar, que es Buena Caza, fue uno de los que fue elegido para adaptarse en una serie de Netflix que os recomiendo mucho, que es una serie de pequeños capítulos autoconclusivos, muy cortita, que es Love, Death and Robots. El capítulo Buena Caza, Good Hunting, fue el elegido y además lo adaptaron en una estética de anime que le va muy bien al relato, la verdad. Y bueno, un poco más que deciros, simplemente que de verdad espero que Qin Liu y el Zoo de Papel os conquiste y que me contéis con detalle cuáles son vuestras narraciones favoritas y lo que os transmite, que creo que es lo fundamental de este autor. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.